y a la generación actual le es muy atractivo el discurso del equilibrio, ¿no? Es como tener una vida zen y equilibrada, ¿no? ¿Qué opinas de la frase que el miedo tiene 1 milla de largo y 1 pulgada de profundo? O sea, yo cuando emprendí renuncié a mi trabajo y me quedé sin nada. ¿Tú crees que este estilo de vida o esta manera de vivir es para todos? Pues bueno, Enrique, bienvenido, así como viene podcast. Gracias. Me Un da placer gusto. estar acá. Me da gusto tenerte aquí y me da mucho gusto que la cercanía que puede tener alguien sin saber y qué chiquito es el mundo, porque yo no me imaginaba que iba a tener al hermano de una persona con la que estudié, que le mando muchos saludos a Johnny, que no está aquí, pero me da mucho gusto tener a alguien tan cercano y de alguna manera lejano. Y Claro. estoy muy, muy contento y agradecido de tenerte aquí. No, pues yo feliz, pues así es esto de los 8 grados, dice, ¿no? Pero cuando aparte hay vínculo emocional, pues qué mejor todavía. Así que... Y además hay otra relación con otras personas que conocemos que la veníamos pasando muy bien antes de empezar a grabar. Que bueno, ese será para otro episodio. Exacto. Pues para la gente que no te conoce, ¿quién es Enrique Pressburger? Pues bueno, Enrique Pressburger yo diría que es una mezcla un poco inusual en el mundo de hoy. Porque pues tengo varias facetas que normalmente no coexisten, ¿no? O sea, hay un Enrique Pressburger que es tal vez el más público, que es el financiero, el CEO de una empresa financiera, que al final es una empresa que pues gracias a Dios ha hecho algunas cosas bien, algunas cosas no tan bien, pero pues ahí vamos, ¿no? Que cotizamos con deuda en bolsa, somos una de las principales OFOMES del país en atención a pymes, damos créditos de capital de trabajo, y bueno, eso me ha llevado a mí también a ser una especie de líder de opinión en el sector financiero. Fui presidente de la Asociación Nacional de SOFOMES ahorita durante 3 años, de confederaciones, doy conferencias en el sentido de como líder de opinión de la industria, he escrito 4 libros, tengo un doctorado, entonces me he metido en ese mundo formal, la vez que le metí duro, ¿no? Con mucho esfuerzo, muchos años dedicado al estudio y tal. Y hay otro Enrique que pues es el Enrique que creció en una familia artística, ¿no? O sea, mi mamá es maestra de escuela de toda la vida, dio clases de literatura, clases de actualidad, entonces yo crecí entre libros, crecí entre en realismo mágico, entre Borges, Vargas Llosa, no sé, Isabel Allende, etcétera. Y mi papá que se dedica a dar clases de música, de piano, ¿no? Entonces crecí también entre partituras, o sea, con pianos, y libros, ¿no? En una concepción completamente distinta del mundo. Y entonces, pues eso hace que a mí me guste mucho leer, que me guste mucho el cine, que me guste mucho hacer teatro. Y algunas cosas las seguí, ¿no? O sea, he hecho teatro de improvisación también por muchos años. En mi época universitario hice obras locochonas hasta el Full Monty, hicimos una vez. He hecho obras de libreto, he participado en festivales de teatro. Entonces tengo esta faceta que a veces, o sea, me ha pasado, y es chistoso esto, a veces la gente piensa que es como mi gemelo. Una vez me pasó eso, o sea, que participé en un stand-up de teatro de improvisación que hicimos y se acercó una persona y me dijo, no, ¿cómo te llamas? No, pues Enrique Pressburger. Ah, no, pues yo conozco a otro Enrique Pressburger, pero es el financiero y me vino a mostrar un portafolio y me dijo, le dije, ah, sí soy yo. No, es el otro Enrique Pressburger, el que se cansa, güey, soy yo mismo. Ya sabes, y no entendía que podía ser la misma persona, porque pues un poco el mundo de hoy te orilla a que no puedes ser multifacético, ¿no? A que tienes que subespecializarte en una sola cosa. Y en que más bien es encuentra tu vocación, entre comillas, y de ahí especialízate y subespecialízate y microespecialízate, ¿no? Entonces al final es un reduccionismo del ser cuando pues al final no debería ser necesario hacerlo, ¿no? Y sí puedes tener cerebro derecho y cerebro izquierdo conectados simultáneamente y al revés, ¿no? O sea, yo hoy en día creo que parte de lo que he hecho bien en materia financiera, pues es que tengo una sensibilidad, o sea, toda esta parte humanista de empatía, de la historia del otro, de la otredad del que está sentado enfrente de ti, que es muy presente en la literatura, en los libros, que es tan claro y no sé, o sea, al leer profundamente un texto, pues te das cuenta que eso lo tienes que trasladar a la hora de hacer un negocio, ¿no? Que a lo mejor un financiero que solamente ve Excel y no tuvo ni una materia de sociología, pues no lo vas a ver nunca, ¿no? Entonces puede ser como un financiero humano en ese sentido. Y viceversa, también hoy en día mucho lo que pasa con las carreras de humanidades es que están completamente negadas a cualquier número, o sea, les pones una gráfica y explotan, ¿no? Entonces como, pues no, también, o sea, que bueno que seas humanista, pero también hay fenómenos económicos
que explican la fragmentación de la sociedad desde un punto de vista económico, que a veces tiene más relación de la que pensamos, ¿no? Entonces también es importante como justamente a la parte humanidad es decir, oye, este fenómeno pues también responde a que, o sea, como el caso de México, ¿no? O sea, finalmente una sociedad con una alta inflación y donde hay más inversión especulativa que productiva, que ese es un facto, o sea, la gente invierte más en bolsas en México por las altas tasas de interés que en negocios nuevos en México. Entonces eso hace que pues, la gente que tiene dinero se polariza porque inviertes más en dinero que en negocios, entonces la gente con dinero hace más dinero y entonces no hay negocio nuevo, entonces se polariza más la sociedad. Entonces eso hace que eventualmente las sociedades fragmentadas, que son menos equitativas, hay más crimen y hay, pues bueno, más diferenciación de gente y eso a su vez trae gobiernos extremos, ¿no? Entonces es una manera de ver el mundo donde dices, ok, hay un fenómeno que es la inflación, ¿no? O un fenómeno monetario, política económica que incide en el robo que hay en tu colonia. O sea, sí hay una incidencia directa. Entonces, por eso es importante interconectar como los dos mundos, ¿no? 2 preguntas. Sí. Me clavo, soy clavado. Está bien, pero sí me extendí. Me gusta, está perfecto. Si le tuvieras que explicar a un emprendedor o a un empresario, a ver, si es un empresario que ya tuvo éxito, lo va a entender, pero un emprendedor que está comenzando, ¿cuál es la ventaja de tener esta parte más humana dentro de un negocio? No solamente en atender o sea, por lo general dirás, bueno, vas a vender más, pero en tu experiencia, ¿por qué es tan importante? Yo creo que es un tema finalmente de perspectiva y de trascendencia. O sea, y nada más entender en sentido amplio lo que es humano. O sea, porque si humano lo vemos en un sentido reduccionista de ser buena persona, entre comillados, pues yo también soy humano, o sea, trato bien a mis empleados y soy empresa socialmente responsable, ¿no? Pero ese es el humanismo reduccionista. O sea, cuando de verdad dice, o sea, si la pregunta que muy bien haces es cómo influye, ser humanista es entender la complejidad de las sociedades y lo que hoy más incide en la gente, ¿no? El entender que, pues, las religiones distintas, pues sí han generado de alguna manera ciertos choques y hay una falta de comprensión en ese sentido que genera extremos, que genera violencias, que al final la pobreza tiene una acepción también cultural, también sociológica, pero también macroeconómica. Entender que los gobiernos son resultado de las sociedades y no es que si ganó uno ganó otro es porque, pues está loco aquel que viene, sí, pero ¿por qué ganó el que ganó? Y más bien qué está respondiendo a la necesidad regional del bloque latinoamericano, por ejemplo. Entonces yo creo que es bien importante para tener una visión pues que sea más significativa, ¿no? O sea, fuera de la narrativa. O sea, la narrativa está muy de moda de somos una empresa de impacto socialmente responsable, entonces tengo basureros reciclables en mi cubículo de oficina y hasta allá acabó, ¿no? Pero realmente, o sea, como yo lo veo, el ser humanista, por ejemplo, es a lo mejor ser disruptivo en los procesos de cobranza, por ejemplo, ¿no? Cuando hay que entender que pues, no sé, o sea, en mi industria, por ejemplo, es muy común que si alguien deja de pagar, pues ser como muy duro, ¿no? Meterle los abogados, yo ya no hablo contigo, ya si te quieres entender, pues ahí te va el cuerpo legal, yo corto comunicación, te dejo contestar el teléfono, hazle como puedas y te humillo para que ya estando contra la pared me pagues, ¿no? Y al final, cuando valoras al ser humano de otra manera, porque entiendes que pues, hay inequidades en la sociedad, que hay poca movilidad social, que digamos que el ingreso promedio de México pues, es de 15,000 pesos mensuales, con todo y que ha crecido un 50% de sexenio, sigue siendo bajo. Entonces, bueno, a ver, hay estas deficiencias, pero esta persona más bien vamos a darle herramientas. Entonces, rompes y dices, oye, a ver, yo vengo a que salgamos adelante juntos, porque si mejoras tú, mejoro yo, y entonces eso es una relación de largo plazo, y entonces tú puedes seguir generando los empleos que generas y pues, o sea, como tienes una perspectiva que sí toma en cuenta el contexto de la persona y no solo el hecho. O sea, no es blanco, no me pagó, es en qué contexto, en dónde le presté, en qué producto, pasó algo con esa industria o no, está pasando algo con la sociedad o no, hay un tema macroeconómico detrás en este momento o no. Y creo que eso al final la gente lo agradece, o sea, porque sí se queda la gente como, oye, la verdad es que gracias, porque cuando estuve en mis peores momentos, tú me trataste dignamente. Nada más, me diste dignidad. Y eso trasciende en su percepción para ellos de por vida. Difícil de conseguir cuando estás buscando. O
sea, difícil de poder creértelo cuando estás buscando un resultado económico de, pues básicamente de éxito de empresarial. O sea, que te vaya bien. Como dices, oye, quiero cobrar, pues voy a ver, cueste lo que cueste, voy a cobrar. Pero es difícil ponerte del otro lado para entender esa parte. Y de hecho, la segunda pregunta que te quería hacer ahora ya me la transformaste. Pero era, ¿por qué irte a las finanzas y no irte a las artes? Y si tienes un sentido de trascendencia, o sea, además de que haces como negocio, buscabas trascender. O sea, Sí. ¿te imaginaste que ibas a trascender? ¿O por qué uno y el otro? Y esa parte de trascendencia, ¿qué significa para ti? Sí, es una gran pregunta y creo que esa sí no me la habían hecho. Entonces no sé qué contestar. Pero honestamente, sí desde chico, como que yo sentía que tenía que trascender, ¿no? O sea, sí tengo este pensamiento de que la gente, sí, cierta gente que se lo cree, que sí viene al mundo por algo, ¿no? Yo finalmente tengo, desde mi nombre, o sea, yo tengo un nombre muy particular, Enrique Pressburger. O sea, es un apellido que solamente hay 2 familias en México con ese apellido y en el mundo hay 3, ¿no? O sea, como la mayoría de la familia sí fue casi exterminada en la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo digo, yo tengo una responsabilidad. O sea, nadie en el mundo, hoy en día, nadie en el mundo se llama Enrique Pressburger más que yo. O sea, soy el único Enrique Pressburger de todo el mundo. De hecho, mi mail es pressburger@gmail.com. Así tengo el dominio del apellido. Entonces yo siento esa carga de trascendencia ancestral de que de alguna manera, bro, soy el único en el Pero, mundo. o sea, es una misión de vida que te pusiste tú solo, aparte. Sí, o sea, yo dije, yo vengo a dejar huella, o sea, yo no vine de paso, ¿no? Y eso influye, sí, desde toda mi vida en, sí, o sea, sentir que no pierda yo el tiempo, ¿no? Entonces hoy, pues prácticamente no veo televisión, o sea, no veo series, y no porque esté en contra, ¿no? O sea, al final si me la pones, si estamos cotorreando, la veo y la disfruto, pero, o sea, prefiero salir, prefiero escribir, prefiero estar en los parques, prefiero jugar con mis hijos, ¿no? O sea, no sé, prefiero como hacer otras cosas, como exprimir la vida en ese sentido y legados, ¿no? O sea, como romper estereotipos, romper esquemas, o sea, eso siempre lo he creído. Nunca sabía cómo, o sea, yo, o sea, quiero trascender, tengo ganas de que no pase desapercibida mi presencia en el mundo y no necesariamente es fama, ¿no? Al final era pues nada más como hacer algo, incidir en favor de a lo mejor mi pueblo, mi religión, mi familia, mi país, ¿no? O sea, como todas estas identidades múltiples, como ser significativo, vivir una vida significativa. Esa es la trascendencia, significativa, o sea, que tenga sentido y que valga la pena en el mundo, ¿no? Y finalmente en el tema de por qué en la economía y las artes, la realidad es que te podré dar respuestas muy sofisticadas, pero creo que el destino me fue llevando ahí porque lo solté. Yo la vez que sí iba a un camino de humanidades, porque fue en la casa que crecí, con una maestra de literatura, un maestro de música, pues yo tenía eso y decidí estudiar relaciones internacionales. De hecho, no había seres de negocios en mi familia como tal, o sea, no había un negocio familiar como tal. Entonces, la cultura de hacer tu propio negocio, ser emprendedor, era un lenguaje que ni siquiera se hablaba en mi casa, ¿no? Entonces, yo quiero estudiar relaciones internacionales y mis materias fueron literatura, escenarios regionales, sociología, cosas así, ¿no? Y así empezó. La neta es que sí fui buen estudiante y me gané una beca excelencia y ahí fue donde el destino me dijeron, oye, brother, pues tienes un buen promedio y tenemos un convenio con una universidad de negocios en París para que se venga el mejor promedio de allá y tú te vas para allá. Y es de negocios. Y afortunadamente tuve un muy buen director de carrera, porque yo le dije, no, pero de negocios no, pues no es lo que yo quiero hacer en la vida. Y me dijo, no seas estúpido, o sea, vete y metes todas tus optativas, pero tienes que irte para allá. O sea, no. Y gracias a Dios me presionó y como que me hizo, o sea, me dijo, brother, rífatela. Y pues yo me fui. Y ahí fue donde empecé a conocer el mundo de los negocios y empecé a ver toda esta gente que pues me tocó estar con la élite de la sociedad francesa, que todos tocaban un instrumento, todos sin excepción. Yo me sentía especial porque yo pues toco piano, mi papá pues a eso se dedica, pues yo tocaba piano de chiquito. Y entonces yo era como, pues toco piano y en mi clase nadie tocaba instrumentos y ahí todo el mundo tocaba, todo el mundo hablaba 4 idiomas y todo el mundo hacía un deporte porque en esas escuelas pues hacían o equitación, o rugby, o fútbol, o natación. Y entonces era
como una especie de raza, o sea, como si fuera otra raza superior. O sea, estos brothers me dan la vuelta 10-1, todos, ¿no? O sea, todos hablan más idiomas que yo, todos tocan instrumentos. Y además están en este tren de economía, achievement, MBAs, aplicar a las mejores universidades, a los mejores trabajos. Todos quieren hacer investment banking, que era lo de moda en ese momento. Y dije, yo quiero eso también. O sea, yo quiero aspirar a hacer una vida como la de ellos, porque pues para mí el mito era que pues, la gente de negocios era mala, ¿no? Es como, no, el que me hace negocios. Encanta. Justo tenía eso en mente. Parecería que la gente de negocios, pero de negocios al estilo élite. Sí. O sea, hablando de otras ligas que trascienden. O sea, que son negocios de billions. Uh-huh. Parece que son el villano de todas las películas de James Bond, ¿no? Sí. Atrás del yate buscando cómo se va ahí a chingar a alguien. Sí. ¿Cómo podrías decirle a la gente que no está cerca de eso? ¿O cómo les podrías transmitir que no es malo? O sea, que no es porque sean gente mala. Simplemente, o sea, algo tienen, algo hacen diferente que los demás, que no sea malo. ¿Cómo lo podrías traducir? Sí, o sea, mira, al final, sin duda, y mira, yo estoy lejos, igual es el del de Billions, ya le preguntaron a un Billions en ese momento, pero, o sea, finalmente creo que sí es una narrativa muy latinoamericana en ese sentido, ¿no? O sea, y digo, tiene un punto de verdad. O sea, finalmente en las sociedades que tienen poca movilidad social, como son las latinoamericanas, porque hay pocas oportunidades y hay poca movilidad social, normalmente las familias con patrimonio siguen teniendo patrimonios, porque el patrimonio latinoamericano está basado básicamente en inversiones financieras y en inmuebles. Y como el salario promedio es tan pequeño, el poderte hacer de un inmueble puede tomar generaciones o el poder hacer inversiones. Entonces, es verdad que alguien que creció sin inmuebles, o sea, sin activos y sin negocios, es muy difícil hacer esa brecha. Entonces, por eso existe este resentimiento transgeneracional que se debería combatir con pues, ciertas políticas públicas y ciertos apoyos de distintas maneras que, pues bueno, ya será para otro podcast de Public Policy para equidad económica, ¿no? Pero bueno, o sea, fuera de eso, o sea, la realidad es que la mejor manera de transformar sociedades es a través de la economía. O sea, no hay más. La economía es lo que más hace a la gente. No los subsidios, no los discursos, no la motivación. La economía. O sea, el que la gente emprenda negocios y genere nueva actividad económica hoy en día. Y eso, finalmente, esa es la gran barrera que la gente tiene que romper. O sea, hoy en día, la mayoría, y este es un dato interesantísimo, empresas en México, o sea, hay muchísimas, pero empresas que tengan 5 empleados, o sea, más de 5 empleados, es solamente el 3% del empresariado mexicano. O sea, si tú tienes más de 5 empleados, ya eres parte de la élite nacional y latinoamericana de empresarios. Entonces, tú dirías, nada más, o sea, no es tan difícil llegar ahí. Lo que pasa es que del 25 al 30% de la gente que emprende acaba siendo solopreneur o emprendedor solitario, no freelance. Y el freelance, al final, no trasciende porque pues, su empleo son sus manos. Entonces, si te enfermas, no generas. Si te vas de viaje, no generas. Si envejeciste, no generas, ¿no? Y ese salto es el que hay que romper, porque si tú logras trascender y volverte ese 3%, que es una barrera que es mucho menor, o sea, está mucho más baja de lo que la gente pensaría, te lleva a hacer un legado y a que no dependa de ti, y eso te permite entonces poder generar marcas. Y como hay tan pocas empresas en esa élite, te empiezan a buscar, es necesario. Hoy en día empiezan a haber muchos más fondos que pueden expandir tu negocio. Es decir, entras a todo un círculo virtuoso que además te permite a ti después, porque la gente busca ese tipo de gente, hacer más cosas. Entonces tú como empresario, pues entonces retribuir a la sociedad, pues dedicarte a otras cosas, o a escribir, o a hacer el deporte que te gusta, o a hacer como expandirte personalmente. Y entonces ahí cuando te das cuenta de las creencias limitantes sociales y de la importancia que tiene un sector privado desarrollado. Entonces, no nada más es que, o sea, no es malo. O sea, al final creo que ser self-made es un privilegio y el ambicionar romper esa barrera es un reto, ser parte de ese 3%. O sea, hay que pensar que el 97% de la gente no lo hace pues porque es difícil, pero hay que hacerlo. O sea, y esa gente que logra hacerlo,
fuera de la movilidad social, o sea, cuando esa gente que logra romper esa movilidad social, pues sí son historias que hay que aplaudirlas, porque o sea, hay que tener valor, hay que tener mucho miedo, hay que saltar al vacío, hay que tener puntos ciegos y rifártela. Y creo que los países se transforman, las sociedades se transforman gracias a esa gente, porque esa gente es la que transforma finalmente pues las sociedades y que hace las revoluciones, ¿no? O sea, los sectores privados de las economías siempre han sido los que mueven el mundo, ¿no? ¿Cómo describirías a una persona que es así? O sea, con todo lo que dijiste, que se avienta al vacío, que tiene mucha ambición, por lo que veo tiene que tener mucha energía. Uh-huh. O sea, no puedes... O sea, no puedes no tener energía y tener un día de tantas horas despierto, porque además veo que eres intenso. Y, sí. O sea, y creo que se necesita. O sea, creo que para tener eso se necesita. Pero ¿cómo describirías a una persona que puede llegar a esos niveles ni siquiera sé si llamarle éxito, porque no, creo que la palabra no es éxito, es ese nivel de aportación a la sociedad? ¿Qué necesita? ¿Cómo es esa persona? Bueno, yo diría que tiene que ser desequilibrado y multifacético, ¿no? Yo creo que ese es, y bueno, ese también es otro mito del que me gusta hablar, pero no hablo mucho, que es la teoría del equilibrio, ¿no? O sea, hoy en día creo que una herramienta de control de la sociedad en este momento, porque cada generación responde a una narrativa que le es atractiva, y a la generación actual le es muy atractivo el discurso del equilibrio, ¿no? Es como tener una vida zen y equilibrada, ¿no? O sea, no te claves demasiado con las cosas. No seas demasiado aprensivo en tus relaciones. No seas demasiado aprensivo en las cosas que se interesan. Aprende a soltar, aprende a fluir. Y es un tema donde métete de chapuzoncitos, o sea, no te claves en nada y vete en la superficie flotando en tu vida y así te desapegas y no sufres, ¿no? Y realmente, pues finalmente es una herramienta de control, porque con ese pensar hay un problema en la sociedad. Bueno, brother, no te claves. No es tu tema, tú fluye y tú contigo y con tu familia. Y se acabó. No veas nada más, ¿no? O, oye, esto, o sea, te estás clavando demasiado, te está consumiendo demasiado tu vida. No lo hagas. Quiere decir que no es para ti. Renúncialo y vete a algo más tranquilo, ¿no? Y mi lección, al menos de mi vida, pues digo, hoy yo en día sí hago muchas cosas, soy multifacético, pero cuando empecé la empresa fui muy desequilibrado. O sea, yo sí trabajaba de sol a sol y subí de peso y no hacía otras cosas y dejé de hacer deporte unos años porque me clavé intensamente en sacar un negocio adelante que no existía porque tenía que romper con la movilidad social. Y al final, pues nadie me iba a regalar nada. Yo tenía que labrar mi propio camino. Entonces, oye, es que trabajas muy duro. Sí, trabajo muy duro. Oye, es que ya no tienes tiempo para venir a echar el cafecito o las narguilas con los cuates. Pues no, la neta no tengo. O sea, hay ciertos periodos que son así, ¿no? Y hoy en día mis intensidades pues son de otras cosas. Hoy pues hago Ironmans también. A lo mejor ya con un negocio un poquito más estable. Yo he decidido hacer Ironman 73. Grandes fondos, y eso me implica entrenar todos los días y levantarme muy temprano. Oye, es que no has venido a desayunar, oye, ¿por qué ya te tienes que ir? O ya hoy no entrenes. Y pues la neta no, sí entreno. ¿Por qué? Porque al final, o sea, mucha gente me dice eso. ¿No crees que es demasiado ejercicio? ¿No crees que es demasiado lo que es Sí. demasiado? Te puedes lastimar, no sé qué. Bueno, a mí me funciona ser desequilibrado porque el ser extremo en el deporte pues me hace poder hacer un Ironman. Y entonces yo disfruto, yo voy a competencias, a playas, a montañas, reto mi cuerpo de una manera diferente, siento los músculos como tal vez el 99% de la gente no se lleva a ese nivel de límite, y entonces conozco el agotamiento, conozco el dolor muscular, conozco el ácido láctico que te aprieta los músculos, conozco cuando el cerebro te dice ya no. para, pero tus pies te dicen sigue, sé lo que es correr con los dedos sangrando, sé lo que es no sé, o sea, he vivido cosas y eso al final forma mi carácter. Pero esa formación me lo llevó el desequilibrio. Si no hubiera sido desequilibrado y no me hubiera clavado en el negocio, clavado en el deporte o clavado en el estudio, yo mi doctorado pues también, o sea, yo lo hice paralelamente trabajando y era de lunes a jueves de 7 a 9 de la mañana. Entonces yo me levanté 5:30 de la mañana, 2 años para ir a estudiar. Y esos 2 años, pues igual, pues tuve que dejar el ejercicio, tuve que dejar otras cosas y tuve que estudiar y estudiaba y luego trabajaba y era puta, y fue durísimo, durísimo. Y estaba zombie,
Y también me criticaron en esa época. Es que estás zombie, es que ya no estás, es que ya no escuchas. Pues sí, brother, pero si no hubiera sido desequilibrado, no hubiera hecho mi doctorado. Y entonces la fácil sería no hacer Ironmans, no ser doctor, y entonces nada más hacer una sola cosa y nadar de muertito, ¿no? Entonces yo creo que el equilibrio, el zen, creo que se tiene que romper, ¿no? Y digo, no es que esté en contra de la meditación, porque tampoco es, o sea, pero... No, yo lo entiendo. Yo soy... A mí también me cuestionan mucho que por qué me despierto a las 5 de la mañana a entrenar. Uh-huh. O sea, en mi caso, es más que nada porque yo sí necesito ese... O sea, yo me despierto con migrañas muchas veces. Uh-huh. Por lo general, yo sé que me va a dar una migraña si tuve un día muy estresante el día anterior. Uh-huh. Lo único que me lo quita es pararme a hacer ejercicio. Y llevo constantes un par de años haciéndolo y la gente tampoco me lo entiende. O sea, no entiende por qué, pero creen que es muy fácil. Después de 2 años dices, ya no te cuesta trabajo, ya. No es cierto. Te vas a parar y te vas a pasar de la chingada y vas a mentar madres de tu cama al coche y del coche al lugar donde tienes que llegar a tener, vas a mentar madres de qué estás haciendo. Pero yo creo que hay que aprender a estar incómodo. Sí, y hacer clavados. El mensaje es, o sea, no es que unas clavas estén bien o estén mal, el mensaje es, tienes que clavarte en tu vida en diferentes cosas. Y eso no nada más es pasión, es esfuerzo. Y digo, porque a veces el esfuerzo sí puede cansarte, puede no apasionarte en ciertos momentos y puede emocionalmente agotarte al punto de decir, ya, pero la gente que verdaderamente trasciende, y justo por eso no uso éxito, porque éxito implica como una connotación de felicidad y sonrisa todo el tiempo, y no. Correcto. Y trascendencia es un carrusel emocional. El que trasciende a veces está abajo, a veces está arriba, a veces tiene tristeza, a veces tiene alegría, pero si tú quieres trascender, tienes que clavarte y tienes que llevarte a extremos, porque es ahí cuando rompes y cuando entonces eres capaz de descifrar el mundo de otra manera, porque ya estuviste en ese, ya lo viviste. Entonces, ¿Tú crees que este estilo de vida o esta manera de vivir es para todos? O sea, ¿crees que una persona que no lo hace podría llegar a tener el nivel de satisfacción que tienes tú? Creo que es, a ver, yo diría que no es para todos definitivamente. O sea, creo que las personas que quieran trascender y quieran ser plenos, sí necesitan seguir ese camino. Pero estoy escogiendo como conceptos muy específicos: realización y plenitud. Realización en alcanzar tu máximo potencial y retar tus propios conceptos de ti mismo y estar dispuesto a que sean opuestos. O sea, yo decía, yo no soy un agente de negocios, yo no soy un emprendedor, no me gusta. No me gusta la economía, no me gusta. Y retarte a que veas que te puede gustar. Y, o sea, eso que yo me definí de mismo no soy. Y eso es, de alguna manera, esa realización. Y plenitud es sentirte en conexión con las cosas en un abanico emocional que implica tristeza, que implica nostalgia, que implica felicidad en algunas cosas. O sea, que es un abanico emocional y entender que la humanidad es eso, todo el abanico emocional. Entonces, sí creo que el camino es experimentar de una manera profunda en las cosas, ¿no? Sin duda alguna. Pero hay gente que eso, o sea, que no es para todos y dicen, bueno, yo no, a lo mejor nada más quiero estar satisfecho. Satisfecho tiene una connotación de conformismo, es decir, yo tengo una realidad, estoy contento con lo que me toca y yo, mientras pueda conservar los intereses adecuados míos y de mi familia nuclear, todo está bien. Y no necesito que el mundo cambie o que la sociedad cambie. Y bueno, es el famoso mito del granito de arena, ¿no? Yo pongo mi granito de arena desde mi casa, recogiendo mi cocina y regando las plantas de mi jardín. Y si se cae el mundo a pedazos, pues no tengo que ser yo el que lo salve. Yo creo que este mundo necesita de los dos. O sea, está bien, no todo mundo puede ser del otro perfil porque sí implica mucha energía. Pero pues es muy necesario que existan las personas que sí busquen transformar las sociedades, porque si no, pues es cuando se hacen las grandes injusticias o existen las grandes mentiras en el mundo o sean las grandes tiranías y etcétera, porque pues si todos tomamos la postura de pues yo me atrinchero y cuido nada más mis intereses, pues entonces la humanidad no avanza, ¿no? Muchas veces a mí lo que me pasa, dijiste algo que me resonó en cosas de mi vida en general, pero ¿cómo puedes diferenciar cuando es difícil y cuando no es el camino que te gustaría seguir? O sea, porque en las dos puedes decidir parar y ya no hacerlo. Pero ¿cómo puedes diferenciar cuál es lo que sí quieres
pero estás muy cansado para hacerlo, y cuándo es cuando no quieres porque tampoco es lo que quieres y cambias de rumbo. O sea, ¿cómo puedes tomar una decisión o qué tienes que saber o qué tienes que sentir para cambiar de rumbo? Porque puedes aferrarte toda la vida. Es una gran pregunta. O sea, realmente es una gran pregunta y yo creo que tiene, o sea, la respuesta va igual y para no romper con el mensaje que estamos dando, creo que implica irse a los extremos en dos partes. Irte al extremo, al por qué y para qué lo estás haciendo en el mundo y a ir el por qué y para qué lo estás haciendo en tu profundo ser. O sea, irte lo más profundo hacia la meta y lo más profundo hacia tu ser. Y si esas respuestas están claras, creo que vas a encontrar respuesta en cualquiera de las dos. Y a veces pueden ser contrarias, ¿no? O sea, porque tú puedes estar muy cansado y irte nada más con la meta exterior, ¿no? Decir, yo quiero hacer este ultramaratón porque los ultramaratones es algo muy difícil que muy poca gente puede hacer, que, o sea, que es un reto en sí mismo y que es admirable hacerlo. Y esa meta, pues sí, es claro, es una trascendencia. Pero si tu meta en tu profundo ser es que te ultra caga levantarte, entrenar para el ultramaratón y que realmente durante los entrenamientos no los disfrutas y no estás contento y dices, puta, otra vez me tengo que levantar y ya estoy harto y ya estoy. Entonces, ahí hay una incongruencia, porque entonces en tu profundo ser, aunque esta meta sea loable, tú de verdad no lo estás disfrutando. Entonces, yo creo que ahí no vale la pena hacerlo, ¿no? Porque por más loable que sea esta meta, si a ti en lo profundo de verdad lo sufres, pues entonces no lo hagas, ¿no? Pero si de alguna manera sí hay una conexión donde dices, a ver, espérate, sí es difícil, pero puta, ya me paré, ya me costó, ya abrí el ojo y todo, pero ya que estoy corriendo en el locotal, digo, puta, claro, es que esto es mi vida y no me lo pierdo por nada. Y aunque no me lo entiendan, esto lo gozo yo y puede ser viceversa. O sea, que tú tienes muy segura esta parte y al exterior es como, güey, ¿para qué haces un ultramaratón? Es una estupidez. Pero si a ti internamente, o sea, tienes la absoluta claridad que es de lo que más disfrutas en tu vida, o sea, tú lo tienes claro y lo que te digan no te va a importar. Porque entonces, claro, entonces yo creo que es conciliar de alguna manera dentro de lo más posible que la meta externa valga la pena y que en tu profundidad interna haga sentido. Si puedes conectar las dos, eso cambia el mundo. Porque si quieres cambiar el mundo y tú en tu interior descubres que eso lo quieres hacer y no es por una herida o por impresionar, o sea, que realmente es una vocación, maravilloso, brother, ¿no? Si se rompe alguna de las dos, entonces tienes que cuestionar. Oye, a ver, igual sí quiero hacer algo admirable, pero no a costa de mi salud mental o de tener una vida infeliz. Entonces igual y busco la trascendencia en algo que sí me guste. A lo mejor es, no sé, ayudar en cosas y entonces igual es trascendente, pero ya en mi interior me resonó más y entonces estoy más a gusto haciendo. Es una pregunta, me encanta y me la voy a llevar. O sea, eso es algo que me encanta el podcast, es que me llevo muchas cosas a la almohada, pero cuestionarte qué te gustaría dejarle al mundo, yo creo que te da un sentido, pues un sentido más bien, te da un sentido, literalmente. O sea, es como persona que quieres dejar, te puede ayudar muy fácil, primero identificar qué es lo que tú necesitas para ti, porque al final no le puedes dar al mundo algo que tú no crees que tú necesitarías. Bueno, yo creo. O sea, es muy difícil poner, sino cómo puedes ser empático. Claro. O sea, no, o sea, si tú no lo sientes, pues, ¿cómo se lo puedes dar a alguien más? Y la otra que me pasa mucho, me quiero imaginar que te pasa a ti también. Después de la mentada de madre de que suena la alarma a las 5 y te paras y todo, obviamente a la mitad, cuando ya estás corriendo, ya estás a toda madre. Y me quedo siempre con la misma sensación de uno nunca se arrepiente. Para mí es de hacer ejercicio. Uno nunca se arrepiente. O sea, aunque te le esté pasando la chingada, acabaste, estás más contento, tienes mucha más energía y me encantaría invitar a la gente a que lo hiciera. Como que no me lo creen. O sea, no me creen lo que es de verdad sentir lo que sientes acabando. Porque siempre te acuerdas en la despertada, pero no, acabando eres otra persona y te ayuda a todo lo demás. O sea, estamos hechos para movernos. O sea, no estamos hechos para estar sentados nada más. O sea, tienes un cuerpo que está hecho para moverse y la gente se le olvida que es muy importante moverse y que no te arrepientes. O sea, lo difícil es pararte. Después es mucho más sencillo.
Sí. Sí, digo, para mí la verdad es que es una cosa como muy grande. Porque más que el ejercicio, o sea, para mí meterme en el mundo de los grandes triatlones y grandes fondos y tal, es un estilo de vida y es una filosofía, es una cosmogonía. O sea, cosmogonía es una palabra muy bonita porque cosmogonía significa la manera en que tú defines tu propio mundo, ¿no? Entonces, para mí lo que encierra el ejercicio, primero, es un círculo de gente íntima con la que estoy hermanado porque conocen mi sufrimiento más profundo, ¿no? O sea, porque cuando te llevas a esos niveles extremos, cuando sangras, cuando lloras, cuando te lesionas, cuando ganas, cuando te abrazas, cuando estás en tus buenas, en tus malas, eso, o sea, como seres humanos tenemos momentos muy difíciles en la vida y muy alegres, pero si tú en el entrenamiento estás, pues la gente que entrena contigo sí te ve todos los días transitar en ese proceso. Hay gente que no, que te deprimes y desapareces para mucha gente, ¿no? Pero para la banda con la que entrenas, ahí estás y te vieron todo el tiempo. Entonces es una comunidad Sí, es hermanada padrísimo. que no la das, pero al mismo tiempo es una comunidad que está justamente, tiene esa capacidad de resiliencia de no importa en la etapa de vida en la que estés, si eso, estás en el negocio bien, estás mal, te estabas casado, te estabas divorciando, estabas teniendo un hijo, o sea, en la etapa en la que estés, la banda es disciplinada, va, se para, trasciende y compite. Entonces es una búsqueda de excelencia, de trascendencia constante y eso, de resiliencia, de ante todo contexto, tú salir adelante. Entonces para mí es muy sagrada esta banda con la que hago ejercicio, que nos llamamos el Trombón, es el nombre de nuestro club de ciclismo, ¿no? Entonces es eso, ¿no? O sea, como compartes de eso. Y además, pues este amor al outdoors, a la naturaleza, a conocerte, a competir y medirte con la gente, al tipo de conversaciones que salen con gente así, Sí. la duración que tienen tus días, ¿no? O sea, porque tus días duran más. O sea, yo le echo cuentas a la gente en ese sentido, ¿no? A ver, pues si los días de la gente normal a lo mejor empiezan a las 9:30, ¿no? Pero yo ya hice 3 horas que no, o sea, fuera el ejercicio que me implicaron levantarme y en lo que llego platicar con la banda, eso, y luego Claro. o sea, en lo que Sí, te sí. bañas, cotorreas, echas un cafecito después, o sea, son 3 horas, ¿no? Y si eso nada más de días hábiles los cuentas, o sea, pues son 15 horas a la semana, ¿no? Y entonces prácticamente, o sea, Es un los día días más. hábiles, exacto, yo tengo un día más a la semana de pensar, de hablar, de mi Uf, qué cuerpo. importante. Entonces, un día más a la semana y eso es pues prácticamente 4 días más al mes y eso hace que sean 40 Sí, días es el al año. O efecto sea, compuesto de muchas yo cosas. tengo un año de 13 meses, así. Oye, ¿cómo están las cosas? Es que yo vivo un mes más que tú cada año, porque tengo ese espacio que yo acomodo cosas, hago cosas, o sea, que pues la gente normal no, porque prefiere dormirlas, ¿no? Sí. Entonces, eso es cuando ya entiendes que es más que un hábito. Y entonces por eso ya no te pesa tanto hacerlo y al revés, lo buscas, no importa el momento de vida en el que Y estés. sí te llaman obsesivo. Sí, pero es lo que digo, o sea, el no equilibrado, ¿no? Y Sí. digo, obviamente, o sea, no se trata aquí de, no sé, o sea, de llevarte a lo no sano y a los extremos de hacerle daño a tu cuerpo o de hacerle daño a la gente que te rodea, o soy obsesivo y entonces daño a mi pareja porque la humillo o sea, o le dejo hablar a mi gente cercana, me vuelvo un ermitaño, o sea, obviamente hay obsesiones no sanas, pero, o sea, creo que aquí sí es como pues en este espacio aprovechar para hacer una oda o un reconocimiento al desequilibrado, justamente al que se clava, al que se obsesiona en el buen sentido con una cosa, porque finalmente sí estás rompiendo con una regla social que te dice lo opuesto. Equilíbrate, vete entre los límites normales, no te lleves al extremo de nada y quédate así, o sea, llévate la vida tranquila, ¿no? Y así van a pasar los años y pues tú, pues leve, confórmate con el estándar, ¿no? ¿Has tenido momentos de mucha más bajones? O sea, ¿cómo son esos momentos de dudar de ti? Si es que has tenido, que yo me quiero imaginar que sí. De dudar que sí puedes. No nada más en los triatlones, en general en la vida. O sea, ¿cómo son esos momentos de bajón? Que pues no siempre hay buenos, ¿no? Se escucha muy bien, Sí. pero hay momentos en los que dudaste de ti. Sí, también es una gran pregunta. Yo creo que al final los hay todo el tiempo, ¿no? Pero simplemente creo que
acostumbras a tu cuerpo a conocer esos extremos, ¿no? Finalmente, eso, el que emprendió, o sea, yo cuando emprendí renuncié a mi trabajo y me quedé sin nada, sin coche, con deudas, o sea, me quedé sin nada. Entonces, yo ya sé lo que es estar en la calle, ya lo viví, ¿no? También, o sea, a nivel toma de decisiones, porque pues ya viví lo que es quedarme sin nada, ¿no? Igual, o sea, y en el sentido deportivo también yo ya sé lo que es temblar, o sea, de deshidratación. Me pasó en un Ironman de Acapulco, que empecé a tener cosquilleos y hormigueos en mis brazos porque la deshidratación llegó a tal que se me estaban durmiendo extremidades del cuerpo y seguí porque pues lo quería terminar, ¿no? Entonces, cuando ya te hace al extremo físicamente y emocionalmente, claro que te vuelve a pasar porque la vida está llena de fracasos y llena de éxitos, pero te asusta menos porque tu cuerpo ya lo vivió. Entonces, cuando tienes un tema extremo y eso, cuando finalmente en este mundo de extremos, pues eso, no es que te acostumbres, pero sí te acostumbras, o sea, en el buen sentido en el que, pues es parte de la evolución de la especie finalmente, ¿no? O sea, el que se echó muchas veces al agua, pues eventualmente va a aprender a nadar y ya no, o sea, pero el que nunca se echó, pues el primer clavado siempre va a ser traumático. Pero si tú ya te echaste de clavados 2, 3 veces, pues te puedes echar cada vez de más alto y puedes llegar cada vez más lejos. Entonces, yo creo, o sea, que a pesar de que hay, o sea, como yo ya me pasó que me quedé sin nada, el escenario de quedarme sin nada otra vez, claro, ya no me apanica. O sea, obviamente sí. lo evado y sí me puedo hacer llorar y sí me puedo hacer sufrir y sí me puedo hacer accionar, pero ya estuve ahí. Entonces, el volver a estar ahí no es un tema que es un blackout, sino es un tema de, ok, ¿qué hice cuando lo hice en ese momento? Pues podría replicarlo. Y entonces el tema de renacer y reinventarte, que suena cliché, pues sí, o sea, el que lo ha vivido, sí tiene significado ese concepto, porque sí lo sabes hacer, ¿no? Y también dices, brother, si yo en extremos he salido adelante y he podido caminar, a pesar que me dice no, pues también lo voy a poder volver a hacer, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema más de memoria muscular y experiencia de vida, más que un tema de motivación. O sea, pues no estar motivado, pero como ya lo viviste, lo puedes volver a me leíste la mente. Justo estaba pensando qué es la motivación para ti. Yo he escuchado mucho de gente como... ¿Seguro has escuchado a David Goggins? No. Te lo recomiendo. Está loco. Okay. O sea, la gente que conoce a David Goggins sabe que es un intenso cañón. ¿Conoces la regla del 40%? No. Dice que cuando tú sientes que tu cuerpo ya no puede más, estás al 40% de tu capacidad. Órale, ok. Y ya es un juego mental. Okay. No es un tema de físico. Pero te lo recomiendo que leas a David Goggins. Pero alguien, no me acuerdo exactamente quién lo dijo, dice que la motivación es para pendejos. Ajá. Porque la motivación solo se da cuando todo a tu alrededor es perfecto. Ok. Y difícilmente todo a tu alrededor va a estar perfecto y vas a estar motivado para hacer las cosas. ¿Tú qué opinas de la motivación? Mira, o sea, igual es muy duro decir que es para pendejos porque al final todos la necesitamos. O sea, yo más bien creo que la motivación es equivalente a una peda, a una pacheca. O sea, finalmente es como tomar. O sea, al final del día, cuando tú vas y tomas, puedes tal vez exacerbar positivamente tu estado de ánimo. Digo, siempre que no malacopes, ¿no? Pero tú echas unas copas, pues, güey, me siento más contento, platico más, me siento mejor conmigo mismo, tal. Pero al final del día, después viene la cruda y es como, güey, sí, pues alteré mi estado de ánimo momentáneamente, pero el tomar, no es que el tomar sea sinónimo a tener más amigos o a ser más social o a ser más seguro de ti mismo. Es un espejismo, es un estimulante que te lo puede dar la marihuana, que te lo puede dar el alcohol, que te lo puede dar otras cosas, ¿no? Para mí la motivación es lo mismo. O sea, finalmente es un mecanismo de estimulación que te puede hacer sentir en ese momento un superhombre, una mejor persona, una capacidad, y por eso es tan popular hoy en día, porque no es mal visto, no se cataloga como vicio, no se cataloga como algo ilegal, y por eso hoy en día, y ahí me estoy dando un balazo en el pie, es tan popular el mundo de los speakers, de pues justamente los podcasts, porque al final son dosis que sí hacen, a la gente le hacen bien, y pues finalmente, a diferencia de el alcohol o otras drogas, pues igual ni siquiera tienen efectos en tu cuerpo, ¿no?
pero son espejismos. O sea, si tú quieres transformar tu vida, no es a través de la motivación. Porque la motivación tiene connotación, pues así como el alcohol te pone happy, la motivación también te pone happy. Pero el éxito no es estar motivado, porque cuando tú trasciendes, no todo el tiempo estás motivado. Justamente hay que superar el no estar motivado. Cuando tienes hormigueo en el cuerpo y te estás cayendo y estás deshidratado, pues no es la motivación lo que te sale adelante. O sea, son una serie de sentimientos a veces opuestas a la motivación. Puta, pues ya, o sea, a ver, voy a salir y por qué no voy a hacer y cómo te vas a concentrar y cómo vas a salir. Y hay partes de integridad. O sea, a veces, muchas veces ser íntegro y tomar las decisiones correctas, pues no es lo más motivante del mundo, pero hay que ser íntegros, ¿no? Porque a veces la integridad te implica renunciar a negocios o renunciar a utilidades o aceptar pérdidas. Y es lo que yo decía hace rato. Yo prefiero ser humano y aceptar pérdidas que a lo mejor mandar al abogado y que dejen en la calle al otro y humillarlo por ganar lo más posible. A veces yo prefiero ganar menos o perder con tal de que el otro me recuerde siempre y tener una relación de dignidad que me honren como ser humano y yo honrarlo de regreso. Y eso no necesariamente siempre te da una satisfacción de qué motivado estoy, miren lo que hice, perdí tanto porque lo hice así, ¿no? Entonces, pues justamente yo creo que es efímero y entonces nada más hay que darle la dimensión correcta. Y creo que así como la tranquilidad y el zen y el equilibrio es una narrativa dañina para las sociedades, creo que también el creer que te puedes transformar motivándote es igual de dañino, ¿no? Porque hay gente que justamente no acciona nunca en su vida y no se atreve nunca a hacer cosas en su vida porque dice, pues yo ya hago, o sea, voy a que alguien más me motive todo el tiempo, ya sea un líder religioso, ya sea un líder empresarial, o ya sea una secta, o ya sea, cualquier cosa que finalmente lo que hace es motivarte constantemente, pero tú nunca acabas de accionar y por lo tanto de descubrirte a ti mismo, ¿no? Es que se trata de accionar. Me encanta. O sea, sí. Tienes que hacer. No nada más es de pensar y estar contento. Tienes que hacer. Tienes que hacer. Y eso es algo que falta. Yo también creo que falta. Que hay demasiada dopamina barata en todos lados. Todo el tiempo estás. Y también, y como dices, hay 1000 cosas para motivarte y vivir motivado, pero no haces nada. No sé cómo explicarlo. Se sientes muy bien, pero no estás, o sea, estás sintiéndote igual de bien en tu sillón, pero no estás cambiando tu realidad de ninguna manera. Entonces, sí, hay que aprender a hacer eso. ¿Cómo lidias con el miedo? Pues lo acepto, ¿no? O sea, no lo niego al final lo acepto y me lo trato de explicar, ¿no? Y eso. Y lo dimensionas y ves cuándo te protege y cuándo te limita, pero lo aceptas, ¿no? Y eso igual se aprende también a los madrazos, ¿no? Pues en la bici de montaña, pues hay saltos, ¿no? Y hay saltos que le tienes miedo y sabes que te puedes romper la madre, pero pues esa dices, bueno, a ver, voy a romper mi barrera para ser mejor o voy a trascender ciertos miedos. Y hay veces que también el miedo te protege, ¿no? Entonces, creo que hoy en día el miedo. O sea, yo más bien hay un concepto más importante que el miedo, que es la vulnerabilidad, ¿no? Creo que hoy en día hay que poder ser vulnerable, ¿no? Hay que saber fácilmente poder hablar de ti, de lo que te da miedo, de lo que te preocupa, de lo que te angustia, de lo que hiciste bien y lo que hiciste mal. Si eres vulnerable, es que puedes hablar de tus miedos, de tus angustias, de esta serie de cosas. Y al final creo que es mucho más, y por eso digo que es mucho más valioso una persona vulnerable que habla de todo este espectro emocional que alguien que nada más habla de la connotación de éxito con el fin de motivarte, ¿no? ¿Qué opinas de la frase que el miedo tiene 1 milla de largo y 1 pulgada de profundo? Uh-huh. Pues sí, o sea, me hace sentido. O sea, a veces, no sé, o sea, hay que nada más explorarlo bien, ¿no? Porque a veces hay un miedo que pues puede que tenga una explicación sí muy profunda, ¿no? O sea, ahorita que dijiste de los saltos en la bici de montaña, a ver, claro que te va a dar miedo porque sabes que te puedes, o sea, meter un muy buen madrazo, sí, ¿no? O sea, sí hay un miedo racional ante eso, ¿no? Pero ante otro tipo de cosas que no, o sea, que no impactan tu estado físico o no atentan contra tu vida, me hace más sentido. O sea, sí, o sea, digo, ahí nada más lo único que a lo mejor sí dejaría, o sea, puedes a veces que hay miedos irracionales como, pues tengo miedo de hablar en público, ¿no?
Y tú dirás, ay, brother, ¿qué profundidad puede tener eso, no? Y a veces sí, a lo mejor es una tontería, que es ve, párate y hazlo, pero a veces tal vez no. O sea, tal vez creciste en un entorno, en una casa, no te dijeron, no tienes nada interesante que decir, no eres una persona interesante y no lo puedes hacer. Entonces es un miedo que aunque tú no crees profundo, a lo mejor tiene toda un background, una connotación de que creciste en un entorno donde, pues digamos que se te hizo sentir que no eras una persona significativa ni valiosa, ¿no? Entonces dices, ay, güey, ok, entonces ya vi que este miedo, que a lo mejor es una tontería, veo que todos pueden y yo no, y no es hazlo y lo que sea, y avéntate, o sea, puede tener una connotación profunda, entonces hazle caso, o sea, por eso acéptalo, abrázalo, explóralo, y entonces ya te darás cuenta cuando es un tema de protección y cuando es un tema realmente que está escondiendo algo mucho más profundo, que dices, ah, ok, hay algo ahí que tengo entonces que trabajar y explorar, ¿no? Pero se trata de trabajarlo. Sí. O sea, se trata de entender, o sea, tengo un miedo, ¿qué hago con ese miedo? Exacto. Porque hay muchas cosas que puedes hacer, puedes no hacer nada, o lo puedes trabajar. Exacto. O sea, como pensando en tu trascendencia, que me gusta mucho hablar de trascender, ¿qué te gustaría dejarle a tus hijos? Pues yo creo que justamente el que pueden ser multifacéticos y dejarles como un estilo de vida donde pueden hacer relaciones y cosas significativas. O sea, ¿te gustaría dejarles, no sé, patrimonio de la empresa, por ejemplo? O sea, que la empresa también sea como de ellos. ¿No estás buscando eso? Sí, o sea, yo soy menos duro en ese sentido, ¿no? O sea, sé que si dices, no, enséñales y entonces que sientan la necesidad y no les des nada y esto. Yo no, tal vez porque yo sí, o sea, yo crecí a lo mejor con esas carencias y siento que necesito como subsanarlas, ¿no? Entonces a mí no me late eso. Yo sí quiero que mis hijos tengan pues lo más posible y que iban los más posible, que tengan las más experiencias posibles, ¿no? Y para mí el tema de aprender lecciones es un tema de tengan relaciones significativas. O sea, si yo quiero enseñarles a mis hijos, por ejemplo, el valor del trabajo, no es a raíz de, quizá a veces sí, ¿no? Porque hay, como dije, hay que vivir extremos, pero el fundamento teórico no sería te aviento a la calle y hazle como chingados puedas, porque a los madrazos vas a aprender a, pues nada más explicarle, o sea, quiero tener una relación significativa contigo, papá, hijo, o sea, que sea un vínculo real y no nada más de autoridad, enseñarte a tener vínculos significativos con la gente con la que trabajes, a honrar al país en donde vives, a honrar a la gente con la que trabajas, a honrar a quien sea tu pareja, honrar, y si al final más bien es eso, tener una vida con vínculos significativos, entonces entenderás profundamente los conceptos que tengas que entender y las harás propias a tu manera. Entonces es una manera de, pues ya hagas lo que hagas, tienes como que esa formación, ¿no? Y yo prefiero eso a decir, puta, mi papá me pegó, me abandonó, no me hablaba, fue duro conmigo, sí. pero aprendí entonces la resiliencia adelante, no será mi estilo, porque para mí pues ya perdí la paternidad, o sea, ya no tuve una relación con mi hijo por darle una lección, ¿no? Entonces para mí, más que dar lecciones, para mí mi legado es aprovechar a tener vínculos significativos. Escuché algo de las empresas familiares hace poco que dice que a los hijos de los fundadores no es que empiecen desde abajo, sino es que empiecen poco a poco, que no es lo mismo. Claro. O sea, no es lo mismo desde abajo, o sea, que tienes que aprender a hacer todas las cosas que yo tuve que hacer para llegar a donde estoy, ven al lado de mí, o sea, ve poniéndote en los lugares, pero vamos poco a poco, no desde abajo. Me encantó. Se me hizo súper, súper atinado. Y así puede ser. O sea, esa es otra manera, no nada más en los negocios, no te voy a dejar que sufras la carencia que yo sufrí, o sea, te voy a llevar de la mano conmigo para que aprendas lo que yo aprendí. No te voy a poner en mi lugar, donde yo estaba a tu edad. Sí, yo estoy de acuerdo. Digo, que cada quien ahí seguro tiene su estilo que funciona, pero sí, yo creo que cada generación tiene contextos distintos y hay que aprender del pasado, pero hay que contextualizarlo en el presente y hacia el futuro, ¿no? Te voy a hacer un par de preguntas para cerrar, que ya son tradición del podcast. 2 para ti. De hecho, son 3 para ti y una para el siguiente invitado. Ok. La primera pregunta es, ¿qué harías si no tuvieras miedo? ¿Qué harías si no tuviera miedo? Tal vez me metería a temas
más macro a nivel mundial que a lo mejor creo que son para otras vidas, otro tipo de personas. Eso es algo que a lo mejor podrías... Dicen que los sueños están atrás de las cosas que uno no quiere hacer. Entonces, digo, pero muy interesante, muy interesante. De la pregunta que dejó el invitado pasado, Ajá. Ok. que está buena, a mí me dejó pensando, es ¿de qué estás huyendo? ¿De qué estoy huyendo? Yo creo que del silencio y de la quietud. Yo huyo del silencio y de la quietud. O sea, al final creo que darle significado a mi vida tiene que ver con movimiento, con velocidad y con actividades. Y quizá he estigmatizado mucho el tema de la quietud y del no hacer, porque a mí me ha funcionado, pero al mismo tiempo seguramente estoy evadiendo cosas que prefiero no detenerme a pensar y prefiero pues seguir acumulando otras cosas que le den sentido a mi vida, pero pues seguramente hay algo ahí en esa quietud que podría aprender 2, 3 cosas. Sí. La siguiente pregunta es, más bien, ya no es unas preguntas a ti, es una pregunta que le harías al siguiente invitado. ¿Qué te gustaría preguntarle al siguiente invitado? Yo le diría, ¿por qué aceptas la invitación a un podcast? ¿Cuál es el mensaje que quieres dar o por qué dices que sí? Está buena, me gusta. Me gusta. ¿Y te gustaría hacer una pregunta para mí? Pónmela fácil Sí. porque soy el host. Si pudieras ganar una medalla olímpica en algún deporte, ¿cuál hubieras escogido y por qué? Nunca me lo había cuestionado. O sea, me gustan, sé que deportes me gustan. Por ejemplo, me gusta mucho la natación porque se me hace, ya entrené en natación y me costó muchísimo trabajo. O sea, fui malísimo, ¿no? Entonces, yo creo que la natación, por lo completo que es. O sea, yo creo que como persona me he tratado de hacer el atleta más completo que puedo. Porque sé que tengo carencias en muchas cosas, sé que tengo debilidades, sé que tengo fortalezas, ¿no? Pero cuando siento que tengo un área de oportunidad, en vez de evadirla, sí me gusta aprenderla. Y creo que la natación representa eso, que es muy completo. O sea, tienes que ser muy bueno en la brazada, tienes que ser muy bueno en la patada. Tienes que usar todo tu cuerpo para ganar la carrera. Entonces, digamos que como filosofía de vida, sería probablemente en la natación. Ahí está, salió buena. Estuvo bueno, me pusiste a pensar, Sí, ¿eh? No lo había... sí. Porque primero pensé en Bolt. Me gustaría correr 100 metros planos muy rápido, pero no, mi estatura no me da. O sea, no lo lograría, pero creo que la natación sería ese deporte olímpico. Ya, maravilla. Pues Enrique, ¿qué te digo? Gracias. Me quedo con muchas cosas. Me gustó y te agradezco la apertura y la vulnerabilidad para hablar y decir las cosas pues como son, ¿no? Pues gracias. Así como va, así como viene, ¿no? Así como Sí, viene, así como es finalmente. otro que haremos juntos, pero así hay que decir las cosas, hay que Así decirlas como como vienen. son y como vienen y pues me encanta. Estoy muy agradecido de tenerte aquí. Súper, al Esperemos revés. que Gracias por la invitación. se haga el segundo episodio. Venga. ¿Listo? Pues Gracias. hasta el próximo. Venga. Listo.